Muy bien, ya. Entonces, para que nos quede grabado, ¿les parece, hermanos? Con eso le damos también pie a los que están ingresando. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio. Vamos a continuar con nuestro estudio, La Cruz del Rey. Seguimos en la primera parte que habla de el Rey y la identidad de Jesús. Y hoy vamos a estar tratando el tema titulado El acercamiento. Este tema tiene nuevamente fundamento y hemos estado basándonos en el Evangelio de Marcos y vamos a estar trabajando sobre el capítulo 7. Normalmente en cuanto al acercamiento pensamos que hay dos formas de acercamiento al Señor. Eso, la idea antigua, que en donde se ve a un Dios tirano lleno de ira, la cual solamente podemos aplacar mediante un buen comportamiento que tengamos cada uno de nosotros. La otra es considerar que es una fuerza espiritual a la cual nos podemos acercar y tenemos acceso en cualquier momento sin ni mediar ninguna explicación, y hablábamos, son como dos extremos allí en donde se considera o el Dios implacable o el Dios a quien podemos, coloquialmente lo decía, como echarle el brazo sobre el hombro con frescura, con tranquilidad, como si esto no tuviera y el Señor no tuviera ninguna relevancia en lo que tiene que ver con la honra, el respeto que merece. Pero en lo que vamos a estar viendo, vamos a estar acercándonos a dos momentos en la vida del Señor Jesucristo que nos va a permitir ver que el acercarse a Dios es algo totalmente distinto a lo que encontramos en estas dos ideas. Y esto nos va a ayudar a fortalecer nuestra relación con el Señor con toda seguridad, a tener una tranquilidad al acercarnos a Él y hacerlo a la manera de Él, y a reafirmar algunos principios al respecto, pero también, mis hermanos, a poder comprender a aquellos a quienes estamos pastoreando, a quienes el Señor nos ha puesto bajo cuidado, primeramente en nuestra casa y enseguida los hermanos que el Señor ha querido colocar a nuestro lado, sea para un consejo, sea para una enseñanza, sea para un pastoreo, y poder orientarles y derribar esos dos tipos de ideas que pueden ser lesivas. Ah, aquí entonces, ah, en cuanto al acercamiento, podemos ir a Marcos capítulo 7 y vamos a mirar tres versículos, versículos 24 al 26, y continuamos, en cierta manera, el Señor había estado haciendo una tarea especial, y aquí la Biblia nos dice que, y Marcos nos va narrando que Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. De hecho, muy pronto se enteró de su llegada una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu maligno. Así que fue y se arrojó a sus pies. Esa mujer era extranjera, sirofenicia de nacimiento, y le rogaba que expulsara al demonio que tenía su hija. Aquí nos vamos a encontrar con algunos aspectos que son importantes de tener en cuenta. Mire cómo comienza a decir la escritura. Jesús partió de allí y se fue a la región de Tiro. O sea, se apartó de los suyos, de aquellos que le conocían. Quería estar en un espacio libre, en un tiempo de descanso. No sé si a ustedes han vivido esa experiencia en la que, queriendo desarrollar, habiendo estado desarrollando una tarea ministerial, busca ese espacio, sea a solas, sea en familia, un lugar en donde pueda tomar como un segundo aire, extrañando desde luego la tarea ministerial, pero queriendo un poco de descanso, que era lo que el Señor estaba pretendiendo, retirarse de las multitudes, de aquellos con quienes había estado atendiendo sus necesidades. Y dice la escritura que entró en una casa. Y miren lo interesante, no quería que nadie lo supiera. Y esto nos debe llamar la atención. Si el Señor no quería que se supiera, es porque realmente quería estar, quería estar como en esa tranquilidad, aislado completamente. Pero ocurrió que definitivamente su presencia no puede pasar inadvertida. Y dice la escritura que muy rápidamente, ¿sí? De su llegada se enteró una mujer que tenía esta hija poseída por un espíritu. Ahora, ¿Tiro dónde estaba? Tiro estaba cerca de Judea. Por lo tanto, es
es muy, y por lo mismo que estaba ocurriendo el Señor Jesucristo, pues allí conocían las costumbres judías. Sabe, pues, que no hay, digamos, no, Tiro no tenía ninguno, digamos, de esas costumbres religiosas, morales y culturales que pudieran permitirle acercarse a un rabí judío y en consecuencia incluso esta mujer también. Ella era sirofenicia, no era de Tiro, pero al escuchar que el Señor estaba allí, rápidamente esta mujer corrió a buscar del Señor. Por lo tanto, dentro de lo que es el contexto judío, esta mujer era catalogada como gentil. Recordemos, ¿no? Judíos y gentiles. No era del pueblo de Israel, no era del pueblo judío, por lo tanto, era considerada una gentil y en esa condición, como una mujer, llamémoslo así también como lo define la escritura, considerada pagana, ¿sí? Pues ese es el contexto en que nos encontramos. Una ciudad, una, un lugar que no era el lugar donde conocían de Jesús, ni sus costumbres, ni su cultura, un lugar que era un lugar pagano, gentil. Una mujer que llega allá en las mismas condiciones también, ¿sí? Y que por las condiciones de esa época, ella era considerada una mujer impura, ¿sí? Al ser una mujer pagana, al ser una mujer gentil, era una persona que no podía acercarse a ningún judío devoto, mucho menos a un rabí, que era como se podía reconocer al Señor. Pero esto a ella para nada le importó. Entonces, qué es lo que sucede con ella? Ella entra a la casa y allí, sin importarle absolutamente nada, sin que la Biblia es interesante como lo que ocurre. Ella dice la escritura que ella fue y se arrojó a los pies de Jesús. Nadie la invitó. Nadie le dijo bienvenida, nadie le dijo el Señor Jesús podría atender a algunas personas acá, porque el Señor no quería que nadie supiera eso. Pero una de las características que vamos a encontrar en esta mujer ante su necesidad es lo avesada que es, lo valiente, lo fuerte, lo angustiante que era su necesidad, que traspasa toda barrera cultural, religiosa, todo, todo protocolo lo traspasa con tal de poder llegar allí a los pies de Cristo. De hecho, la escritura en el Evangelio paralelo que está en Mateo, el capítulo 15, allí lo que refiere, ampliando un poquito esta escena que vivió el Señor Jesucristo, es que los discípulos le dicen al Señor Jesucristo y le piden al Señor Jesucristo que la expulse, que la retire. Entonces, estamos viendo el contexto del Señor Jesucristo, pero también adentrémonos un poco en el contexto de ella. ¿Cómo llega ella? Sorteando toda barrera, todo impedimento e incluso la barrera de los mismos discípulos del Señor Jesucristo. Y comienza a suplicarle a Jesús. Dice la escritura que le rogaba al Señor Jesucristo. Ese rogar es un verbo que se conjuga en un presente permanente. O sea, era un ruego, un clamor sin cesar que estaba expresándole ella al Señor Jesucristo, pidiéndole que expulsara al demonio que estaba afectando a su hija. Entonces, aquí podríamos preguntarnos por qué esta mujer fue tan atrevida. ¿Qué fue lo que la llevó a que tomara esa decisión tan sobre cualquier cosa? Pues nada más y nada menos que se trataba de su propia hija. Y creo, mis hermanos, que nosotros con nuestros hijos estamos dispuestos y por nuestros hijos a hacer cualquier cosa, a sacrificar lo que sea. Y una madre, sabiendo que puede haber la respuesta, la solución para su hija, allí en Tiro, a donde ha llegado Jesús, esta mujer, no fue una excepción. Esta mujer, al contrario, es un modelo de aquellas y aquellos padres que luchamos por el bienestar de nuestros hijos y damos lo que sea para que ellos puedan salir avantes de circunstancias adversas y más una situación como esta que estaba siendo atacada
por un espíritu maligno. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿Cuál es la respuesta de Jesús frente a esto? Es interesante lo que el Señor hace. Dice, deja que primero se sacien los hijos, replicó Jesús, porque no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Eso es lo que dice el siguiente versículo, el 27. Deja que primero se sacien los hijos. Ahora, cuando hablamos acá de este aspecto, cuando dice el Señor, echárselo a los perros, pues para nuestra cultura y para el tiempo moderno, hablar de los perros, pues es algo eh, que se da en un contexto muy diferente al contexto en el que se estaba dando esta escena allí en el Nuevo Testamento. Muy diferente. Para nosotros, por ejemplo, nosotros en casa tenemos 5 perros. Uno ya está un poco enfermo de la cadera y lo cuidamos, lo llevamos, bueno, son 3 adoptados y el que está ya enfermito y el hijo de él. Y el cuidado para todos es igual y tratamos, de hecho hace poco estábamos haciendo un arreglo para cuadrarles como una especie de camarote porque el frío del piso, nos dijo el veterinario, está afectando sus huesos y por eso uno de ellos ya está mal y hay otro que ya empieza a cojear. Entonces, en nuestro contexto, el hablar de los perros, pues uno diría, bueno, como que el perro se le consiente, se le cuida, pero en el contexto en que está escrita esta palabra, los perros no eran animales apreciados, eran considerados como hasta sucios, ¿sí? De hecho, recordemos que una parte de la oración que expresaba el pueblo judío era, gracias Señor, porque no me hiciste gentil, ¿sí? Ni perro. Yo comparaba a los gentiles con los perros, ¿sí? Los judíos comparaban a los gentiles con los perros. Entonces, en ese contexto se está dando, pero cuando el Señor hace referencia a los perros, mis hermanos, es interesante a qué le llama el perro. ¿Estaba insultando el Señor Jesucristo a esta mujer? Tengo que confesarles que para mí esta porción de la palabra siempre fue una lucha. Acercarme de este modo a esta parte de la escritura y contemplar un poco más a fondo la experiencia de Jesús y lo que él quería enseñar allí y lo que estaba tratando allí, pues fue como un descanso, no para justificar la acción del Señor Jesucristo, porque suena pesado que el Señor le diga a una persona eso, es tratarla muy mal, pero ¿la estaba insultando? ¿Estaba Jesús insultando a esta mujer? Pues realmente cuando en la palabra que es utilizada, la palabra griega, hace referencia a un cachorro, ¿sí? Recordemos que los judíos llamaban, como les decía, perros a los gentiles ya que eran inmundos, pero aquí el Señor está hablando como de un cachorrito. Ese es el significado original, un animalito pequeño. Y para una madre, saber escuchar esa palabra que tiene que ver con un cachorrito es diferente a hablar de un animal ya adulto, un animal ya que está en forma. Y el Señor aquí está llevándola a un contexto en donde ella está hablando de su hija, un contexto de familia que le era más, también fácil comprender a qué se refería. Y notemos que aquí el Señor lo que está haciendo es haciendo como la metáfora, es como una parábola, una semejanza a lo que él utiliza. Cuando él dice, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros, era un lenguaje totalmente comprensible tanto para la mujer como para quienes estaban en este momento allí en la casa con el Señor Jesucristo. ¿Y qué implicaba esto? Que el Señor aquí estaba estableciendo más, lo que más estaba estableciendo era un paralelo especialmente de prioridades. Él estaba dando un orden. Primero la familia y después las mascotas. A pesar de eso, sigue sonando pesado el tema. Primero la familia, luego las mascotas. Y de hecho, hoy en día que hay tanta tendencia a que la ecología, las plantas, los animales, todo el cuidado, todos los derechos, pues están a veces tratando de igualar a los animales a los seres humanos. Recuerdo que una persona en una oportunidad que llegó a casa le decía a uno de los perros, bueno, venga y hable con su papá, como para que acérquese a su papá, refiriéndose a mí. Dije, no. El perro es un perro
El ser humano es un ser humano, cada quien en su lugar. Y creo que aquí el Señor estaba como diciendo lo mismo, ¿no? Él estaba estableciendo un orden. Primero la familia, luego las mascotas. Por eso dice, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselos a los perros. Pero al respecto, en el mismo Evangelio paralelo en Mateo, el Señor dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, yo fui enviado fue a esas ovejas, a la casa de Israel. Lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo, en este orden de prioridades, porque está manifestando ese orden, es que primero estaba Israel. ¿Para qué? ¿Por qué Él dice que primero Israel? ¿Por qué da eso? ¿Sí? Él aquí hace referencia al cumplimiento que se está dando acerca de su venida, dada por profetas, sacerdotes y reyes. El cumplimiento del templo, pero no obstante que el Señor habla de que Él ha venido para atender a la casa de Israel, a las ovejas de Israel, allí a Israel, a ellos, a aquellos a que dice a saciar a los hijos. No obstante eso, recordemos que el Señor está también haciendo referencia cuando ya viene la resurrección acerca de la necesidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de alcanzar a los gentiles. Entonces, aquí podríamos, en cierta manera, como decir que lo que el Señor le está diciendo en ese momento a la mujer sirofenicia es, mira, por favor, yo entiendo tu necesidad, pero existe un orden. Primero iré a Israel y después iré a los gentiles. Después estaré atendiendo a otras naciones. Pero es interesante cuando vemos esto, ahora, ¿cuál es la respuesta de la mujer? Indudablemente cuando yo me acerco a esta palabra y me coloco en el lugar de la mujer, no sé hasta qué punto yo hubiera podido insistir, hasta qué punto yo hubiera podido perseverar, sorteando los obstáculos, sorteando los mismos discípulos y encontrando una respuesta que no deja de ser fuerte de parte del Señor Jesucristo, pues como que el tema allí ha podido decir, bueno, nunca imaginé que esto era el cristianismo, nunca imaginé que esto era ser un cristiano, pero el Señor aquí deja claras varias cosas y sus prioridades nunca las modifica. Sin embargo, la respuesta de la mujer nos llama la atención, ¿no? Cuando, cuando esta mujer le responde al Señor, lo encontramos aquí en 3 versículos 28 al 30, le dice, sí, Señor, le responde ella. Pero hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Hasta los perros comen, ¿sí? Debajo de la mesa. Notemos esa respuesta que le da a ella. El Señor le está hablando en una parábola y es muy hermoso ver cómo ella, digamos así, comprende perfectamente esa palabra y sigue en el mismo hilo de conversación, como un juego de fuerza con el Señor Jesucristo, como un debate allí con él. Le dice, sí, tienes razón, tienes toda la razón, Señor. Pero quiero decirte una cosa, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan los hijos. Esa parábola la completó ella con esta afirmación y el Señor Jesucristo le dice, por haberme respondido así, puedes irte tranquila. El demonio ha salido de tu hija. La escritura nos dice que cuando ella llegó a su casa, encontró a la niña acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. Aquí vamos a encontrar algo muy, muy, muy hermoso, ¿sí? Y es como esta mujer se apoya en esta parábola que el Señor le da, ¿sí? Y le dice, sí, Señor. Es como diciéndole, los cachorros también comen de la mesa. ¿Y qué mensaje le está dando ella a él? Es casi como que la mujer le respondió con parábola también. Y es como si le dijera, yo he venido por lo mío. Yo he venido por lo mío. Y vengo ya. Y lo necesito es ya. Lo necesito es ya. Una actitud que mirándolo desde el punto de vista de esta mujer, creo que nos enseña la relevancia de poder distinguir bien la palabra del Señor, sus tiempos, su significado y poder, como, así como se dice, apropiarse
de la misma palabra para poder lograr atención a su necesidad. Aquí Jesús a ella, al contarle esta por ahora, en realidad lo que ha hecho es que le ha lanzado tanto un desafío como una oferta. Y miren, y alrededor de esto vamos a mirar esos dos aspectos, el desafío y la oferta. ¿Qué hace la mujer? La mujer responde al desafío. El Señor la desafió aquí primero para los hijos y luego para los perros. Y ese es el desafío. Pero ella, ¿qué hace? Ella ¿cómo responde? Es como diciendo, vale, está bien, lo entiendo. Está bien, yo no soy de Israel, no soy de los hijos. Soy como ese perro, ¿sí? Soy la gentil, soy inmunda, no soy aceptada, no soy digna de estar aquí. Yo no adoro a Dios, al Dios de los israelitas. Está bien. Por lo tanto, yo acepto lo que me estás diciendo. No tengo sitio en la mesa. Por eso ella le dice, sí, Señor. Ella no dice, qué pena, a mí no me trate como un perro, yo soy una hija también, porque fui creada por Dios. Fui también a imagen y semejanza. No, ella acepta el desafío del Señor y le dice, sí, está bien. Mi condición, reconozco que mi condición frente a Israel es que el Dios de Israel no soy el que yo adoro, es que yo no soy israelita, es que yo no soy la persona que merece, no tengo sitio en la mesa. Yo acepto eso, ¿sí? Ella está pidiendo, pero mira algo interesante, aunque carece de derechos, porque el Señor le ha dicho, los derechos son para los hijos. Y ella dice, aunque carezco de derechos, ella insiste, está apelando allí a Jesús en esa confrontación mutua, algo que normalmente nosotros no estamos acostumbrados. Casi siempre nosotros nos hemos acostumbrado en nuestra cultura a reclamar derechos, ¿sí? A hacer valer. Es que yo vengo aquí por esto porque yo tengo este derecho. Imaginemos que no tengamos ningún derecho. Esta mujer no tenía ningún derecho. Ha podido salir aparte y la condición de su hija seguir similar. Pero ella, a pesar de no tener ningún derecho, llega allí a que sea atendida su necesidad. Hermanos, hoy en día hay quienes de pronto dicen, usted es hijo del rey, usted tiene derecho a pedir que el rey le tiene que dar y usted tiene que vivir como un rey. Usted, el Señor es dueño de la tierra, es de todas las riquezas y el oro le pertenece a Él, así es de que reclame eso. Y se nos olvida que nosotros tal vez tenemos que llegar como esta mujer a afirmar esto. Señor, no te digo que me des lo que merezco en base a mi bondad. No, no te digo que me des lo que merezco en base a mi bondad. Lo que digo es que me des lo que no merezco en base a tu bondad. Y Señor, lo necesito ahora. Y yo creo, hermanos, que nosotros no merecemos. Y disculpe si alguno de ustedes pueda pensar diferente al respecto, pero me parece que nosotros no somos merecedores de nada por la misma condición de nuestras vidas. Podemos, como lo veíamos en la sesión pasada y lo hemos visto en otras enseñanzas de lo que hemos venido trazando en estas semanas, no merecemos, nosotros, no son nuestras obras las que podemos endilgarle al Señor para pasarle la cuenta. Realmente, nosotros terminamos acudiendo al Señor, no por lo que, no, a pesar de que no lo merecemos, todo con base en su bondad. Y esta mujer le dice eso, y lo necesito ahora, le dice el Señor. Yo necesito eso, esa respuesta ahora. Ahora, a esta mujer termina aceptando el desafío. ¿Y cómo vemos que acepta el desafío? Ella acepta el desafío, pero también acepta la respuesta a su necesidad. Miren cómo se va desarrollando ello. Ella no es tan orgullosa como hacer para decir, aceptar lo que el Evangelio dice acerca de sus limitaciones. ¿Sí? Ah, listo. Yo soy eso. Ok, eso dijeron de mí. Pues listo, yo me retiro. No, ella no es demasiado orgullosa para ello. Pero tampoco es
tan atrevida en su respuesta como para insultar al Señor, demostrándose ella como desmoralizada, como para no poder aceptar su oferta. Esa mujer, en cierta medida, mis hermanos, entendió el Evangelio con orgullo, ¿sí? Como entendió el Evangelio, pero no actúa con orgullo, ni tampoco insulta a Dios. Es un equilibrio tan bonito, porque no se pone soberbia ante la circunstancia que está viviendo. No se muestra orgullosa de yo por qué tengo que estar aquí detrás de este, pues que mire cómo me trata, pero tampoco le responde de una manera atrevida al Señor, sino con el cuidado debido, partiendo de lo mismo que el Señor le está hablando en esa parábola, le lleva al punto de confrontar al mismo Señor Jesucristo en cuanto a ello. Esto es por allá en otro lado, lo que sonó. Hay un estudio sobre este pasaje, un erudito bíblico llamado James Edwards hace y explica esta escena de una manera tan hermosa. Dice así: parece que esta mujer entiende el propósito del Mesías de Israel mucho mejor que el mismo pueblo de Israel. Ella entiende el propósito mucho mejor que el pueblo de Israel. Su valor y persistencia son un testimonio de su confianza en las riquezas y la abundancia de Jesús. O sea, ella sabe que Jesús tiene más de lo que le ha dicho en ese momento para dar. Y ella, toda su valentía, todo ese esfuerzo, toda esa persistencia se fundamenta en esa confianza. Este es un Jesús que da más, que va más allá de lo que hasta el momento me está diciendo. Su provisión para los discípulos Israel era lo suficientemente abundante como para que también hubiera para alguien como ella. O sea, es imposible que el Señor no tenga, sino únicamente para los de Israel. Estoy segura que Él tiene más, tanto que incluso alcanza para mi necesidad. Y lo interesante es que Jesús ha estado buscando por todos los medios enseñar a sus discípulos elegidos, dice Edwards, ¿sí? James Edwards dice, Jesús ha estado buscando por todos los medios enseñar a sus discípulos elegidos. Pero recordemos que ellos decían, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? No entendemos esto. Y dice Edwards, pero son torpes y están atónitos. Jesús no parece tener intención, con esta mujer, no parece tener ninguna intención de desgastarse, de hablar con aquella mujer pagana. No, todo lo que se muestra es que como que la quiere como ya sacar, ahí como decimos coloquialmente, utilizando una parte de lo del fútbol, sacarla de taquito. Pero después de una sola frase, ella entiende la misión de Jesús y él termina exaltándola. ¿Por qué es esto posible? Continúa diciendo James Edwards, esta mujer, mira lo bonito, mis hermanos, es la primera persona en Marcos que escucha y entiende una parábola de Jesús. Hasta el momento, no las parábolas que el Señor expresaba no las entendían, ni siquiera sus discípulos, pero ella sí, de una vez, no quedó confundida. ¿Qué querría decir este? ¿Qué será? Señor, no entiendo lo que me quieres decir, ¿me podrías explicar? No, ella la cogió en el mismo instante y sobre ella misma continuó hablando con el Señor Jesucristo. Se resalta de una manera muy valiosa el carácter de esta mujer gentil y gracias al Señor por eso, porque ella es un modelo también de nosotros que como gentiles hemos llegado al Señor y podemos comprender su palabra, podemos comprender su voz, mis hermanos, podemos entender lo que hay allí en las mismas intenciones del Señor y si intimamos con Él, con toda seguridad que podemos tener esos momentos de lucha como esta mujer, pero también esos momentos de respuesta, como también esta mujer. El hecho de que responda a Jesús haciendo referencia a la parábola, continúa diciendo Edwards, es decir, en los términos en los que Jesús se dirige a ella, indica que es la primera persona del Evangelio que escucha la palabra que Jesús tiene para ella. Qué hermoso eso, ¿no, mis hermanos? Qué hermoso eso. Es aquí como si el Señor
cuando ella llega a ese entendimiento del Evangelio, ella llega a comprender que la situación de su vida es que ella es mucho peor de lo que pensaba, pero al mismo tiempo eres más amada y aceptada de lo que nunca llegaste a imaginar, de lo que nunca llegaste a imaginar. Pero hemos continuado hablando, hemos estado viendo el desafío para luego mirar la respuesta. ¿Cómo se da ahora la aceptación del desafío? Especialmente en estos tiempos actuales, mis hermanos, hay dos posiciones también en cuanto al desafío de aceptar o no aceptar al Señor Jesucristo. Y lo que habitualmente nosotros encontramos, mis hermanos, es que se da en estas dos formas. No se acepta el desafío, no se acepta su ofrecimiento de parte del Salvador. ¿Por qué? Hay personas que son demasiado orgullosas, como que tienen un complejo de superioridad, que ellos mismos consideran, yo no necesito este Salvador, no necesito este Salvador. Pero también hay aquellos que están ensimismados en sí mismos y tienen, al contrario de un complejo de superioridad, un complejo de inferioridad a tal punto que dicen, yo no merezco, yo no soy una persona que, o sea, mi vida es tan terrible, que yo no merezco al Salvador, no merezco la salvación. Pero al final, tanto el uno como el otro termina comprendiendo lo que también esta mujer comprendió. Eres mucho peor de lo que pensabas, pero al mismo tiempo eres más amado y aceptado de lo que nunca llegaste a imaginar. Aquel que considera que es tan perfecto que no necesita el Salvador, que tiene un orgullo tal que yo no estoy dispuesto a aceptar aquí en mi vida el señorío de un Jesús, ¿sí? Ni su señorío ni como Salvador. Yo no lo necesito, termina comprendiendo que su condición es mucho peor de lo que pensaba. Pero también aquel que ve que su vida es tan terrible, que no merece el perdón, que no merece un Salvador, que en él no hay cabida para él en el reino de los cielos. También le llega también a ambos ese mensaje. Amados y aceptados, más allá de lo que nunca han llegado a imaginar. Seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de John Newton, un pastor cristiano. Él en una oportunidad le escribió una carta a un hombre que estaba muy deprimido. Y es interesante los términos de esa carta. Notemos, este hombre estaba deprimido. ¿Qué carta le escribiría a usted a una persona deprimida que no ha llegado al Señor Jesucristo? ¿Cómo le hablaría? ¿En qué términos se referiría en esa comunicación respecto a la salvación y respecto a su condición necesitada del Salvador? Me llama la atención lo que él le dice. Comienza y va narrando el escrito lo siguiente. Dices que te sientes abrumado por la culpa y porque no te sientes digno. Haces bien, mire lo que le dice, haces bien en recordar la maldad que hay dentro de ti. No le rebajó, no le dijo, no, usted no es tan, hay otros peores, tranquilo, no. Sin embargo, haces mal en dejar que eso te afecte como te está afectando y te controle como te está controlando. Dices que es difícil entender cómo un Dios santo acepta a una persona tan terrible como tú. Al decir eso, demuestras que no solo tienes una pobre opinión de ti, que es correcto, es que es tremendo lo que le dice, es correcto que tengas una pobre opinión de ti, sino que también tienes una pobre opinión de la persona, la obra y las promesas del Redentor, lo cual es incorrecto. Te quejas del pecado, pero miro tus quejas y están tan llenas de autojustificación, incredulidad, orgullo e impaciencia que no son mucho mejor que los pecados más terribles de los que te quejas. ¿Mm? Aún deprimido, pero una manera totalmente bíblica de hacerle ver su condición de que es mucho peor de lo que él piensa de sí mismo, pero al mismo tiempo es más amado y aceptado de lo que nunca ha llegado
este hombre a imaginar. El desafío. Esa mujer tuvo el reto de aceptar un desafío. Tenía la posibilidad o de ser orgullosa o de sentirse totalmente horrenda con lo que el Señor le dijo y con lo que estaba ocurriendo en ese contexto. Pero ella aceptó el desafío y recibió el regalo. ¿Y el regalo cuál fue? Que el Señor sanó a su hija, quedó libre y ella tuvo un conocimiento del Salvador. Pero ahora vamos a avanzar un poco más en otro escenario. Aquí ya notemos que el Señor se había ido a la región de Tiro, pero en los versículos 31 al 37 nos muestra cuando regresa de Tiro. Y dice la escritura así: luego regresó Jesús de la región de Tiro y se dirigió por Sidón al mar de Galilea, internándose en la región de Decápolis. Allí le llevaron un sordo tartamudo y le explicaban que pusiera la mano sobre él. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre, se le destrabó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo prohibía, tanto más lo seguían propagando. La gente estaba sumamente asombrada y decía: todo lo hace bien, hasta hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Nos encontramos acá como el Señor regresa, ¿sí? Y al regresar le llevan inmediatamente a un sordo tartamudo. Y dice la escritura allí que lo que le suplicaban a él, miren lo que le estaban pidiendo al Señor Jesucristo. Miremos eso. Le suplicaban: Señor, pon la mano sobre él, pon la mano sobre él. Sabían que si el Señor colocaba las manos sobre él, podía ser sano, porque ya conocían de esos milagros hechos por el Señor Jesucristo. Sabían eso. Sabían, si tan solo le pone su mano, este hombre va a ser sano. Pero el Señor, ¿qué hizo? Una sola palabra, como dijera este hombre, jefe del centurión, una sola palabra tuya bastaría para sanarle. Una sola palabra. Pero es interesante cómo el Señor se acerca a cada necesidad de una manera particular, porque recordemos que el Señor sabe las necesidades que tenemos, que hay detrás de ellas y la necesidad más profunda que hay en nuestras vidas. Y el Señor es muy cuidadoso. Y eso es lo que vamos a ver en este momento y en este evento tan especial para este hombre que tenía este problema de sordera y a la vez era tartamudo. Normalmente se dice que una persona que es sorda no puede hablar. Y esta es la condición de este hombre. No era que no pudiera hablar totalmente, pero era muy difícil cómo salían las palabras de su boca. ¿Qué hace el Señor Jesús? Aquí vemos que el Señor realiza una serie de pasos. Él da una serie de pasos. Y veamos qué pasos está dando allí. Es un contraste interesante lo que ocurre acá. Notemos lo que vimos con la mujer sirofenicia. Ella se acercó a Jesús. Ella tomó la iniciativa de acercarse a Jesús con voluntad y valentía por su propia iniciativa. Ella recorrió todo lo necesario, sorteó todos los obstáculos. ¿Sí? Ella sabía lo que quería, lo que necesitaba y estaba decidida a pasar a lo que pasara, a conseguirlo. No iba a aceptar que devolverse sin la respuesta que ella anhelaba y era la liberación de su hija. Sin embargo, nosotros encontramos otras escenas en la escritura como esta, en donde seguimos, y aún nosotros mismos, seguramente hemos seguido a Jesús por algo totalmente diferente. Quizá si diéramos lugar a escuchar testimonios acá, cada uno de nosotros podría decir: yo me acerqué a Jesús por esto, o por aquello, o por aquello. Y tendríamos testimonios diferentes y el obrar del Señor de una manera particular para cada uno, diferente, como diríamos, a la medida de cada uno. Y es aquí en donde
vemos que Jesús nos conoce de una manera profunda. Conocía a esta mujer como conoce a la condición y la necesidad de este hombre con esta enfermedad. Y él da una serie de pasos. Miren lo que va haciendo él. Lo toma a solas. Lo lleva aparte. ¿Sí? Dice, lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Esto llama la atención, porque él ha podido aprovechar ahí toda la multitud para hacer otro milagro y seguir mostrando el reino de los cielos que se ha acercado y luego pedir que se arrepientan y demás. Pero no, él, digámoslo así, no se aprovecha, voy a decirlo así entre comillas, no se aprovecha de una necesidad y de un don y una gracia especial que él tiene para hacer ese milagro, para hacer proselitismo, sino que tiene cuidado especial de este hombre y lo aparta de la multitud, lo lleva a solas con él. Eso llama la atención cuando encontramos que, por ejemplo, al paralítico sí lo sanó delante de un grupo de personas y delante de multitudes sanaba. Entonces, cómo él hace cosas que contrastan, no siempre tiene una misma línea y tiene motivos para que eso sea así. Dice la Biblia que hace una serie da una serie de pasos que cualquiera diría, como que está haciendo aquí un ritual espiritista, alguna cosa así rara, ¿sí? Porque dice, le mete los dedos en los oídos. Le mete los dedos en los oídos. Luego le toca la lengua. Son igual. Incluso toma su propia saliva y la pone en la lengua del hombre. Toma chiquito. Eso no me cabe. Hermana, por favor, apaga su sonido, por favor. Su micrófono lo silencia. Gracias, hermana. Toma su propia saliva y la pone en la lengua del hombre. Y luego, dice la escritura, mira hacia arriba, suspira y dice, ábrete. Cualquiera diría, pues estos son como rituales de un milagrero. Pero recordemos que no, desde luego que no es así, ¿no? Pero podríamos encontrarnos con alguien que no es cristiano, que aborda la escritura y que nos confronte incluso con esa pregunta. Ahora, pero ¿y esto frente a un milagrero qué diferencia tiene? Pero recordemos que cada uno de los milagros que hemos visto del Señor Jesucristo, cómo es que Él ha actuado en cada uno de ellos. Cuando calmó la tormenta, cuando resucitó a la hija de Jairo, cuando sanó a la hija de la Sirofenicia. Aquí uno encuentra que el Señor no hace por allá movimientos de brazos, ni hechizos, ni conjuros, nada de eso. Aquí el Señor está llevando a cabo una serie de pasos que necesariamente, si nos detenemos, deberíamos preguntarnos por qué razón el Señor hizo eso. ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué él, si, es más, estando a solas con él, ¿por qué se pone a hacer eso? Pero, ¿qué es lo que significa que Jesús haga todo esto? Jesús no lo hace, mis hermanos, porque él necesita, bueno, como hago con los oídos, voy a ponerle los dedos allá. Ahora con la boca voy a hacer esto, pero para que quede todo muy bien, le voy a colocar de mi saliva en la lengua. Ahora, no es porque Jesús lo necesita. No es eso. Quien necesitaba eso que estaba haciendo Jesús y que no escuchaba, porque él no escuchaba la voz de Jesús, no podía escucharlo porque era sordo, no podía escucharlo, pero sí podía sentir. Jesús le estaba hablando en un lenguaje de señas porque sabía que este hombre necesitaba esa seguridad de lo que él estaba haciendo en su vida a través de las mismas señas. Se iguala en un lenguaje de señas a este hombre en su necesidad. Mientras que la respuesta, y encontramos acá algo que es muy, 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 muy contrastante. Miren lo que hace Jesús con este hombre. Esa misericordia y esa compasión con que se acerca a él. No lo rechaza. ¿Cómo tiene esa delicadeza de llevarlo aparte? ¿Sí? Mientras que, ¿qué hizo con la mujer? Prácticamente le dijo, este no es tu tiempo, retírate. Fue áspero con ella, podríamos decirlo. Que fue incluso áspero. Pero con el sordomudo, él, si lo vemos, termina comportándose de una manera extremadamente dulce, extremadamente tierna. El capítulo 11 de Juan, ustedes recordarán, mis hermanos, cuando lo que ocurrió después de que Lázaro había muerto, que el Señor va a las dos hermanas, Marta y María. Hermanos, ¿y saben qué ocurre? Miren lo que ocurre allí. Se acerca primero Marta y le dice al Señor esto: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
¿Y qué hizo Jesús? La Biblia dice, y Jesús la reprendió. Pero más adelante dice que entonces apareció María y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Son exactamente es la misma, el mismo clamor y reclamo que le hacen ellos al Señor, tanto Marta como María, pero la respuesta de Jesús es diferente. Le dice allí la escritura, y Jesús lloró con ella. Con Marta la reprendió. Con María lloró con ella. Las mismas palabras, pero no la misma respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús siempre, siempre te da lo que necesitas. Y además sabe mejor que tú qué es lo que necesita. Él es el consejero admirable. Suena difícil ver esto. Y ese es el carácter de un Jesús, que es un Jesús 100% personal. Para Marta debió haber sido difícil, pero el Señor sabía lo que ella necesitaba en ese momento. Y por eso la reprendió. Mientras que María necesitaba del consuelo, mis hermanos. Y nos sigue narrando la escritura. Dice, cuando pone saliva, luego mirando al cielo, suspiró profundamente. Jesús suspira profundamente. Allí Jesús, cuando lo hace, deja entrever su dolor. ¿Sí? Aquí podemos seguir viendo que cómo se dan esas escenas. Ha tocado, ¿sí? Ha colocado los dedos en los oídos, ha tocado la lengua, la ha untado con su saliva, ¿sí? Aquí, el Señor, es tan bonito porque miren mis hermanos ¿qué hace Jesús con este hombre paso a paso, paso a paso? Todo el proceso de tocarle las orejas, la boca, es un lenguaje de signos, de señas. Jesús le está diciendo, pongámonos ahí. No tengas miedo. Yo voy a hacer algo para solucionar tu problema. Con señas, con eso que le está diciendo, eso que tienes en tus oídos cuando sintió los dedos de Jesús, yo voy a solucionar eso. No puedes hablar, se traba, de mi misma saliva pongo en tus labios, de lo mismo mío que hay en mí, pongo en tu lengua, vas a hablar. Ese lenguaje de señas comprensible para este mundo. Se adentra en el mundo de este hombre. Usa su lenguaje no verbal, un lenguaje que era perfectamente entendible para este hombre. Lo separa de la multitud. ¿Por qué? ¿Acaso no sería mejor que todo el mundo viese lo que estaba pasando? Pero imaginemos lo que ha pasado con este hombre, mis hermanos, desde su infancia. Con toda seguridad, hoy por hoy, que los niños a veces, unos sin mala intención, otros generan presiones, el famoso bullying. Imaginemos este hombre desde su infancia, cómo haber sido, con las personas que le rodeaban, cómo haber sido. Con seguridad que lo estarían mirando como un bicho raro. Y pues al estar sordo no podía hablar correctamente. ¿Cuántos se habrían burlado de él durante toda su vida? La gente que rodeaba a él había convivido con un ambiente hostil y Jesús lo sabe y se niega a convertir esto en un espectáculo público. Se identifica con este hombre en lo emocional. Jesús es algo tan especial, mis hermanos. Yo recuerdo en una oportunidad que estaba compartiendo en uno de los ministerios públicos acá en Colombia, Ministerio de Comercio Exterior, me invitaron, iba los miércoles allá a tener un momento de reflexión de la palabra a la hora del almuerzo. Y recuerdo la primera vez que fui, y el ilustrador de zapatos que tenía autorización para entrar allá al ministerio era sordomudo. Entonces, cuando fui a dar la enseñanza, pues todos alrededor de la mesa, y él se sentó como a mi lado. Entonces yo le dije pues que para que se hiciera al frente.
pero yo no manejaba el lenguaje de señas. Entonces le pedí a alguien, ¿por qué no me hace el favor y le explica para que salga al frente? Porque seguramente él pueda leer los labios, ¿sí? Porque ellos se acostumbran a eso. Y lo que me dijeron fue, no, 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 no. Es más, él no ha querido aprender el lenguaje de señas, se resiste a aceptar el lenguaje de señas. Pero tranquilo, que él entiende. Entonces yo fui exponiendo la palabra tranquilo, hice el llamado al arrepentimiento y curiosamente el único que aceptó al Señor esa tarde fue él. En alguna oportunidad prediqué un mensaje que se titulaba así: el que no oía, oyó, y el que no podía hablar, le dijo al Señor sí, basado en esa experiencia. Mis hermanos, entender la necesidad. Yo he podido de pronto insistir en que este hombre tenía que hacerse no, había que respetar esa condición. El Señor Jesucristo, tan especial con este hombre, que no lo hizo avergonzar. Les cuento, para cerrar la historia de este varón que aceptó ya al Señor, que después, en la iglesia donde me congregaba para esa época, había un ministerio con sordomudos, lo refería allí, pero él no quería estar con los sordomudos, él no quería aceptar esa condición. Por lo tanto, yo me apartaba siempre de mi familia y me quedaba atrás con él, pero había hablado ya con uno de del ministerio de sordomudos y les dije, mire, voy a venir con un amigo, pero él no quiere estar con todo el grupo. Entonces, para que yo te lo voy a presentar y poco a poco para ir haciendo una relación con él para que se sienta en su ambiente y pueda crecer allí en el conocimiento de la palabra. Finalmente, después de algunos domingos que él fue, ya comenzó a reunirse con ellos y ya él llegaba solo en su bicicleta a congregarse allí en la iglesia. El Señor aquí se identificó con este hombre en el plano emocional. Y cuando nos dice la escritura que él suspira, ¿sí? Es algo en donde el Señor, ese suspiro es como un gemido, mis hermanos. Es como un clamor. Esto es algo tan especial lo que vamos a ver. Presten bien atención a lo siguiente, mis hermanos. Aquí el Señor, ¿por qué suspiró? ¿Por qué? ¿Cómo decir que mirando al cielo suspiró profundamente? Él ha podido simplemente decir, Efrata, Efratá. Él ha podido decir, ábrete, habla. Pero el Señor suspiró profundamente. Esto, Marcos, aquí cuando se utiliza esta palabra para el sordomudo, una palabra que se emplea para el sordomudo, esta palabra del suspiro, tiene que ver con una palabra que se utiliza únicamente una vez más en la Biblia, una sola vez, y la utiliza Marcos. Y está en Isaías capítulo 35, versículo 5, que es la palabra moglilalos, una palabra griega. ¿Qué dice Isaías 55? ¿Qué dice Isaías 55, perdón, 35, versículos 4 al 6? Dice así: sed fuertes, no tengáis miedo, vuestro Dios vendrá con retribución divina. Mira lo bonito. Vendrá con retribución divina. Vendrá a salvaros. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo. Cuando Marcos hace referencia a esto, mis hermanos, es ese clamor del Señor, porque Él, más allá de venir a sanar, porque esa es la consecuencia. Mira lo que dice: se abrirán entonces los ojos de los ciegos, se destaparán los oídos de los sordos, pero eso se da después de lo que dice el Señor: sed fuertes, no tengáis miedo, vuestro Dios vendrá con retribución divina, vendrá a salvaros, vendrá como Salvador. Lo que Marcos aquí está mencionándonos es: ven cómo se abren los ojos de los ciegos, cómo los sordos oyen, oís la lengua del mudo gritando de alegría. Así se está cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. Dios ha venido a traer salvación. Y eso era un preludio de Jesús como Salvador. La confirmación allí. Por eso ese clamor. Porque cuando Jesús sanó a este hombre y este hombre pudo
hablar, pudo gritar y pudo escuchar, se cumplía que en él vendría la salvación dada por él, Jesús el Rey. Jesús el Rey. Nosotros podemos observar, hermanos, que cuando hacemos un paralelo en estos dos eventos que hemos estado observando en esta tarde, todo conduce a la cruz, al que vendrá con retribución divina como Salvador. Mis hermanos, Jesús no fue aceptado. Jesús fue retirado del pueblo judío, rechazado por los judíos como cualquier mundo. Peor que un perro, fue expulsado para ser sacrificado en la cruz. Un paréntesis, hermanos, por favor apaga su sonido, su micrófono. Gracias, hermano. Jesús pertenecía a los de la mesa, no a los de las migajas. Pero al ser rechazado por el pueblo, se le dio la condición de usted es como un perro inmundo, no es aceptado por nosotros. ¿Para qué? Para que aquellos que no éramos hijos, que éramos considerados como esos perros a quienes nos llegaban las migajas, que no éramos hijos, fuésemos adoptados y aceptados en la familia de Dios. El hijo se hizo perro para que nosotros, como perros, suena duro, ¿no es cierto? Pero el hijo se hizo como ese perro despreciado, para que nosotros, los despreciados como perros, pudiéramos acercarnos a la mesa. El hijo se hizo mudo, para que nuestras lenguas cobraran vida, para poderle llamar a él Rey. Este es un momento en que nosotros podemos reafirmar nuestra condición con el Señor. Seguramente, como he escuchado a algunos, yo tuve una etapa en mi vida, en los primeros tiempos de mi caminar con el Señor, en donde volví atrás y me aparté. Incluso fui renuente al copastor de la iglesia cuando me dijo, hermano Gregorio, no importa lo que haya pasado, usted es un hombre que aquí nos ha dado un buen testimonio, queremos ayudarle, permítame, ¿qué le podemos servir? No se vaya a apartar del Señor. Pero fue mi orgullo mayor y mi autosuficiencia para considerar que yo podía manejar el tema solo y rechacé esa ayuda. Y la condición fue peor, como un hijo pródigo. Y en ese caminar, recuerdo que levanté un día la mirada al Señor y le dije, yo sé que tú eres verdad. Yo no vuelvo y no he querido volver a la iglesia ni a tus caminos, no por ti, sino por mí, porque me considero de lo más horrible, Señor, indigno de volver a ti. Y a pesar de que le cerré la puerta a las personas que querían ayudarme, su misericordia me alcanzó. Primero fue el semblante, el orgulloso Gregorio que podía resolver las cosas solo. Pero luego fue el arruinado Gregorio que consideraba que era tan indigno que no era merecedor del amor del Señor. Estaba en esos dos puntos. Y en su misericordia el Señor volvió y me alcanzó. Y me levantó. Y me hizo conocer su perdón. Y no sé si alguno de ustedes o alguna de sus seres queridos o alguien en la iglesia pudiera estar pasando por algo así. Hoy el Señor quiere decirnos, no te margines pensando que no puedes ser sanado. No seas orgulloso pensando que lo que el Evangelio dice de tus limitaciones no es verdad. No creas que no es verdad. Sí, lo que el Evangelio dice de mis limitaciones es verdad. Pero tampoco te desmoralices pensando que el amor del Dios
del que el Evangelio habla, no puede ser para ti. El acercamiento. ¿Cómo nos acercamos al Señor? ¿Aceptamos el desafío? ¿Aceptamos el regalo? Cada uno nos hemos acercado de una manera diferente, particular al Señor. Aún como esposos, mi esposa se acerca de una manera muy particular al Señor y tiene una condición diferente al acercarse a Él. Cada uno. Pero todos terminamos convergiendo en un Señor que conoce nuestra necesidad, que se adecua a nuestra necesidad, que atiende nuestra necesidad, que está dispuesto a hacer la respuesta, pero también nos lanza el desafío a la manera de Él, no a nuestra manera. Quizá dentro de las personas que hemos estado pastoreando y sirviéndoles en alguna de las áreas ministeriales, hay algunos que estén necesitando un acercamiento diferente al que han tenido hasta hoy. Y quizá una perspectiva de esta palabra pueda servirles para comprender que es más grande el amor, que sí, la condición nuestra es pésima, más grave de lo que podríamos imaginar, pero que el amor del Señor es mucho más alto de lo que nosotros podemos también comprender o imaginar. Vamos a orar, mis hermanos, y le damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de reflexión y que el Señor nos siga sosteniendo para perseverar en estos tiempos de meditación y de estudio de la palabra. Yo creo que podría sonar un poco raro decir que este tiempo de pandemia es una bendición, pero creo personalmente que sí ha sido una gran bendición. Una gran bendición de poder estar con mis hermanos estudiando la palabra. Una gran bendición de poder nosotros acercarnos al texto de la palabra para poder crecer más en nuestra relación con Él y para poder revisar la perspectiva que tenemos de la misma. Una gran bendición poder tener ese tiempo en serio para poderla aplicar y poder ver cómo la podemos transmitir a otros, enseñar a otros, ministrar a otros, pero primero vivirla nosotros. Yo creo que sin pandemia, nosotros, no sé, hermanos, discúlpenme, pero creo que no estaríamos reunidos. Cada uno andaríamos en nuestro cuento y en el agitar. Pero el Señor nos ha parado para tener un retiro con Él y un retiro en donde podemos estar cada uno en nuestros hogares con nuestras familias, pero a la vez cada uno de nosotros como familia compartiendo de este precioso regalo que el Señor nos da de la reflexión de su palabra. Bendito Dios, muchas gracias te damos en esta tarde. Una vez más, por la comprensión a la que nos llevas, por tu palabra. Hermoso saber, Señor, cómo estás en esa disposición tan especial de cuidar de nosotros, pero de atender la necesidad más profunda y de guardarnos, Señor, en todo momento. Gracias. Debe haber sido muy hermoso para esta mujer el haber respetado como toda una luchadora con la respuesta, Señor. Pero saber que así como tenía la seguridad de que tú tenías la posibilidad y la capacidad de sanar a su hija, también ella pudo comprender que tú eres el Hijo de Dios, el único, el verdadero, el que además de la sanidad puede dar la salvación, además de la liberación, la salvación. Y gracias por este hombre, Señor, que no, de ninguno de los dos se nos dice el nombre, pero sí se nos cuenta y debe haber sido algo muy especial ese momento, en que fue sano, Señor, por ti y ese cuidado tan especial que tuviste para con él. ¿Cómo nos enseñas a pastorear de una manera diferente, Señor? A no avergonzar públicamente, a tener ese debido cuidado, a colocarnos en el lugar del otro, Señor, y a poder, Señor, gemir contigo, porque lo más grande que puede llegar a una persona es la salvación, porque tú eres el Rey de Reyes y el Salvador, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos. Muchas gracias. Dios me les bendiga. Muchas gracias, Pastor Gregorio. Bendiciones. Gracias, Pastor Gregorio. Igualmente, Gracias por que todo. tengan Dios bendiga. Pastor, Dios le tiempo. bendiga. Gracias, mis Muchas hermanos. gracias. Excelente, muy amable. Bueno, Dios gracias. le bendiga. Dios le bendiga, Bendiciones, mis Pastor hermanos. Gregorio. Muchas gracias. Dios le guarde. Igualmente. Dios me les bendiga.
bendiciones. Martín, bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones. Amén. Gracias, Pastor Gregorio. Dios le bendiga. Bueno, mis hermanos, bendiciones. Gracias. Estoy viendo aquí cómo paro la grabación. Pausar.